¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestro octavo conversatorio de alto nivel de la Agenda 2030. El día de hoy el tema será innovación y emprendimiento público. Antes de comenzar, quisiera cederle la palabra a la maestra Gemma Santana, directora de la Agenda 2030 en la Jefatura de Oficina de la Presidencia, quien nos presentará a la y los panelistas que hoy nos acompañan y nos dará unas breves palabras de bienvenida. Adelante, Gemma. Muchas gracias, Linda, primero por organizar este panel, por tu visión para impulsar la innovación y el emprendimiento. Y muy buenos días también a todas y todos los que nos escuchan. Bienvenidos nuevamente al octavo conversatorio de alto nivel de esta semana. El día de hoy nos complace presentarles a nuestros panelistas. Tenemos, igual como cada semana, ahora de manteles largos, un tema muy importante que es la innovación y el emprendimiento. Sin duda, son dos herramientas fundamentales para no dejar a nadie atrás. Tenemos con nosotros a Mónica Ducoin, manager del capítulo regional de México y Centroamérica del Aspen Network of Development Entrepreneurs. Mónica, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. También a Héctor González García, líder de innovación social en el centro Cemex Tech. Bienvenido, Héctor. A Javier Herrero, director ejecutivo de Sistema de México, ¿no? Y también a Arturo de AT&T, una de las empresas más impulsoras de la innovación tecnológica, de la innovación transformadora también en nuestro país. Bienvenido. Estamos muy entusiasmados de tenernos el día de hoy para poder discutir sobre un tema tan relevante para la Agenda 2030. Como les decía al principio, la innovación y el emprendimiento. Como lo hemos estado discutiendo a lo largo de todos estos meses, nos encontramos ante una situación sin precedentes, donde es urgente acelerar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Y sin duda, una forma de hacerlo es incorporando procesos de innovación al sector público. Sin duda, por ahí dicen los grandes líderes del mundo, los científicos en la CEPAL, en la misma sistema de Naciones Unidas a nivel mundial y en México, que la pandemia precisamente nos vino a poner en jaque muchos de nuestros planes. Ahí es cuando nos tenemos que dar cuenta lo vulnerables que somos y que sí requerimos empezar a cambiar nuestros modelos de trabajo, nuestros modelos de vida. Muchas estructuras están cayendo, otras están evolucionando y quiero confirmar con ustedes que lo que van a escuchar hoy son las estructuras que vienen, las que ya están empezando a consolidar sus fierros porque necesitamos modelos más incluyentes y sostenibles y replicarlos también rápidamente. Quiero decirles que también las alianzas multisectoriales serán necesarias para incorporar componentes tecnológicos y de innovación en las acciones encaminadas a dar cumplimiento de los objetivos. Todos los sectores deberemos trabajar de la mano, sociedad civil, academia, sector privado, la cooperación internacional, los gobiernos en sus tres niveles, municipal, estatal, federal y sector privado. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo que aportar desde donde nos encontremos. Por ello, estoy muy contenta y muy entusiasmada de escuchar a estas mentes, a estos aliados principales para lograr un bienestar sostenible. Es precisamente el día de hoy lo que queremos hacer, es conocer estos modelos, cómo lo están haciendo. La tecnología es transversal a los objetivos del desarrollo sostenible, en todos los objetivos de la Agenda 2030 y en cada uno de sus metas, la tecnología es crucial. Pero también la manera para llevar el impacto a lo local es a través también del emprendimiento social, del emprendimiento público. ¿Cómo como funcionarios, en este caso, podemos integrar la innovación pública, la tecnología y ser más intraemprendedores o emprendedores públicos? Entonces sí necesitamos empezar a abrazar estos conceptos, conocer estos modelos de la mano de quienes lideran estas organizaciones. Así que bienvenidos. Yo quiero dejarle nuevamente el micrófono a Linda para que empiece a hacer las preguntas. Va a ser una dinámica de conversatorio muy interesante porque vamos a iniciar con una pregunta en la que todos los panelistas van a empezar a contribuir con sus respuestas, a responder, y después seguimos con otra pregunta. Pero si en el inter los panelistas tienen
alguna oportunidad de réplica para complementar lo que dice otro compañero, otro panelista, o corregir o simplemente decir que no está de acuerdo, es válido. En esta plataforma, en esta oficina, escuchamos todas las voces y no nos inclinamos hacia un tipo de pensamiento. Queremos escuchar, queremos ver soluciones para no dejar a nadie atrás. Así que nuevamente bienvenidas a todos y todas. Empecemos, Linda. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Gema. Y bueno, pues sin mayor preámbulo y para dar inicio a este panel, yo quisiera preguntarle a la y los panelistas qué están haciendo desde las instituciones que representan respecto a proyectos de emprendimiento social y cómo estos se han vinculado con el sector público. Para empezar esta ronda, si les parece bien, empezaríamos con Mónica, posteriormente Héctor, luego Javier y cerraríamos con Arturo. Así que adelante, Mónica, tienes la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Linda, y gracias por la invitación. Voy a abrir solo con una brevísima aclaración que es el trabajo de ANDE en realidad se centra en organizaciones intermediarias, no directamente en los emprendedores, sino apoyamos a este ecosistema que da servicio a los emprendedores y a las MIPYMES en general. Entonces, dicho eso, creo que aclarará varias de mis respuestas del día de hoy. Pero te diría, estuve pensando en esta pregunta y creo que hay dos grandes cosas que me gustaría compartirles. Si bien ANDE no trabaja específicamente con emprendedores sociales o con el tema de innovación social, me da gusto compartirles que de hecho la mayor parte de organizaciones con las que trabajamos, se enfocan en temas de emprendimiento social porque ven el valor de hacerlo, ¿no? Y porque creo que estamos en un punto, y más allá de que esta pandemia nos lo está demostrando día con día, en que ya no podemos no hacerlo, ¿no? Estamos llegando a momentos críticos a nivel social y ambiental en donde es imposible como voltear la vista hacia otro punto. Entonces, derivado de ello, lo que quería compartirles del trabajo que hace ANDE y de manera más bien transversal, nos hemos enfocado en poder compartir y mejorar los niveles de entendimiento en cuanto a medición de impacto. Creemos que esto es un punto clave para entender el emprendimiento social, porque es lo que nos permite demostrar realmente con datos cuál está siendo el impacto y para las organizaciones que hacen sus mediciones poder realmente tomar mejores decisiones basadas en datos. Entonces, esto lo hemos hecho al menos en los últimos 3 años en México, a través de diversos grupos de trabajo, trayendo entrenamientos de alto nivel para que la gente pueda desarrollar este conocimiento más técnico. Hicimos una conferencia latinoamericana en 2019 en temas de medición de impacto, por ejemplo. Y el otro gran tema, les diría, es el tema de inversión de impacto. Aquí nuevamente tratando de atraer un foco hacia que la inversión de impacto creemos que es la manera y tal vez de las pocas maneras en cómo debemos de pensar la economía a partir de ahora, en donde cada vez más inversionistas y donantes se enfoquen en priorizar el impacto más allá del retorno económico. Y esto lo hemos hecho, también a través de varias maneras, pero particularmente a través de investigación. Cada 2 años publicamos un reporte de inversión de impacto en América Latina. Y bueno, somos, digamos que abogamos por la inversión de impacto ante distintos grupos de interés. Y un poco cerrando y tomando en cuenta estos 2 ejemplos, les diría, y un poco en la vinculación hacia cómo estamos permeando esto en espacios o en organizaciones más bien públicas, en instituciones públicas, les diría es a través de la investigación. Ahí sí, en ANDE creemos fielmente en que poder aportar datos que tengan un rigor académico va a hacer que los ecosistemas de emprendimiento y de innovación social se desarrollen de mejor manera porque están basados en evidencia. Entonces queremos tratar de aportar más y más investigación y por otro lado aportar espacios colaborativos intersectoriales. Ahí también estamos convencidos de que generar espacios de confianza y sobre todo en donde tengamos una variedad de actores diversos aporta mucho a que las organizaciones tomen distintas experiencias y lo puedan incorporar en su trabajo. Y les diría, ambas cosas hemos tenido experiencias muy positivas con diferentes entidades de gobierno. Mencionaría
particularmente a InMujeres y al gobierno de Jalisco, en donde hemos podido vincularnos con ellos en temas de género y en temas de aceleración. Muchísimas gracias, Mónica. Muy relevante el trabajo que hacen respecto a la inversión de impacto. Y bueno, ahora pasaríamos con Héctor. ¿Qué hacen desde el Centro CEMEX Tech? Te escuchamos. Claro. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias, Gema, por la invitación a la dirección de la Agenda 2030. Encantados de estar aquí. Primero que nada, el Centro CEMEX Tech, o Centro para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles, es una alianza que desde hace 10 años tenemos en CEMEX con el Tecnológico de Monterrey, en donde precisamente el propósito es fomentar la sostenibilidad en las comunidades a través de programas de investigación, de emprendimiento y de innovación social, con una característica fundamental que es la multidisciplinaridad, ¿no? Aquí convergen y colaboran biólogos, ingenieros forestales, economistas, sociólogos, urbanistas, pensando siempre en todo dar una visión multidisciplinaria y por lo tanto más integrar los proyectos, ¿no? Y con temas que van desde diagnósticos comunitarios y un tema de investigación aplicada hasta generar y diseñar programas sociales. Por otro lado, fomentar el tema del emprendimiento social a través del premio CEMEX Tech principalmente, y lo que es todo un área para generar alianzas y una red global enfocada a la sostenibilidad, ¿no? Porque vemos precisamente esa colaboración multisectorial como algo fundamental. Entonces, precisamente en la parte de innovación y emprendimiento social a través del premio, un tema que nos hemos encontrado mucho es también el fomentar, que va un poco con el tema de los casos de éxito, el fomentar el tema del emprendimiento, particularmente también en las universidades públicas, ¿no? Nos hemos topado que muchos de los ganadores y los mejores proyectos vienen también de universidades públicas, y no siempre en las universidades públicas están presentes los programas enfocados hacia la innovación y el emprendimiento. Particularmente, un caso en el que profundizamos más, una colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León actualmente, donde con su hub de innovación y emprendimiento trabajamos su programa Tiger Tank, que va enfocado en fomentar emprendimientos estudiantiles basados en el conocimiento y que tengan por objetivo seguir la Agenda 2030, ¿no? Entonces, ahí hemos colaborado junto con otros aliados para mentorear, coachar a los emprendimientos que de ahí van surgiendo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero también, además y por ejemplo, en la parte de emprendimiento, recientemente nos encantó colaborar en la iniciativa que ustedes generaron con la GIZ, que fue el Hackathon para mujeres y niñas, que nos parece una formidable iniciativa, sobre todo para hacer esto cada vez más público. Pero también me gustó mucho el título del panel, porque habla más que emprendimiento social, el emprendimiento público, ¿no? Y esto habla de cómo va surgiendo esto desde funcionarios propiamente del sector público, como bien lo comentaba Gema. Y en esto las otras áreas del centro también han incidido bastante, y esto se logra efectivamente con procesos mucho más a largo plazo, que permitan una colaboración permanente con los sectores público, privado, organizaciones de la sociedad civil. Y, por ejemplo, otro ejemplo claro es dentro de nuestros programas tenemos una escuela de autoconstrucción, que es Yo Construyo, y ahí continuamente habíamos tenido proyectos con el sector público precisamente para fomentar una vivienda sostenible en procesos de autoconstrucción. Y recientemente el manual de este proyecto fue tomado y en colaboración con la SEDATU para el programa emergente de vivienda, ¿no? Entonces, es una innovación que surge del conocimiento técnico de investigadores del centro, pero que se pone al servicio y en colaboración con una entidad federal para llegar a más de 50,000 familias, ¿no? Entonces, no nada más es a través de la parte de fomentar el emprendimiento social, sino también a través de la investigación y diagnósticos que podamos también estar fomentando y generando emprendimiento e innovación pública. Muchísimas gracias, Héctor. Tocaste un punto muy relevante, que es el cómo fomentar el tema del emprendimiento desde la educación. Y bueno, ahora pasemos a Sistema B y conocer un poquito más qué están haciendo ustedes. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Linda. Y como les decía también los compañeros, saludos a todos y gracias por la invitación. Gracias a la Agenda 2030 y al liderazgo que están teniendo en estos tiempos tan complicados, porque son verdaderamente un reto. Es muy posible que de todos los actores que estamos en la mesa, quizás Sistema B sea de los quizá menos conocidos. Y yo creo que es importante
contextualizar un poquito qué es Sistema B, por qué surge y cuál puede ser su aporte a la pregunta que nos compartías, Linda. La verdad es que la razón de existir de Sistema B está muy conectada con los tiempos que estamos viviendo y que es precisamente la pandemia lo que ha hecho ha sido precisamente agudizarlos. Sistema B llega a Latinoamérica en el año 2012, pero surge precisamente de una iniciativa en el año 2007 en el que se busca que las empresas tengan cada vez más estándares sociales y ambientales integrales y que esos estándares sociales y ambientales los midamos con el mismo rigor con el que medimos pues, nuestro impacto financiero desde el mundo de las empresas. Entonces, lo que buscamos en Sistema B, que llega a México en el año 2016, es precisamente impulsar un movimiento sistémico que contribuya a construir una nueva economía, donde el éxito ya no sea solamente el éxito financiero, sino también el éxito vinculado al bienestar de las personas, de la sociedad y de la naturaleza. ¿Y cómo lo estamos haciendo precisamente? La verdad es que Sistema B, lo que estamos buscando sobre todo es que cada vez más empresas midan su impacto social y ambiental con el mismo rigor con el financiero. En México, en este momento, el número de empresas es superior a los 60, todavía es un número incipiente y sobre todo lo tratamos de hacer, como decía, desde una mirada sistémica. No solamente empujar que cada vez más empresas miren hacia su interior y vean verdaderamente cómo pueden contribuir desde la innovación a que tengan un impacto social y ambiental en su día a día y que puedan contribuir a estos desafíos sociales y ambientales que estamos viviendo, sino que también desde esta mirada sistémica el mundo de la academia nos vinculamos con él para que precisamente cada vez más la currícula y la investigación se vincule precisamente a las empresas que se están certificando como empresas B, para que precisamente pueda surgir conocimiento y pueda, incluso desde el momento en el que ya los jóvenes y las jóvenes están estudiando en las carreras en las que pueden, administración o que se están vinculando al emprendimiento, puedan contar ya como una herramienta, como la herramienta de evaluación B, en la que ya puedan entender de qué forma pueden empezar a construir una empresa con esta mirada de triple impacto. Suscribo lo que decía Mónica también, desde el tema de la inversión de impacto. Es clave que cada vez más los inversores pongan los ojos en aquellas empresas que están ofreciendo datos relevantes, que están ofreciendo certificaciones que verdaderamente acreditan el impacto que están generando y que el dinero se mueva cada vez más a aquello que está generando un beneficio que va más allá, obviamente, del beneficio de los accionistas y va al de otros públicos de interés. A la hora de pensar en colaboraciones en este caso, y creo que hablo más en nombre de aquellas empresas que forman parte de la comunidad de empresas B en México, hay ejemplos que seguramente conocerán. Uno de ellos es una empresa que es Échale. Échale, antes llamada Échale a tu casa, fue precisamente la primera empresa B certificada en México. Se certificó primero en Estados Unidos cuando todavía no existía el movimiento B en México y al llegar acá se volvieron a recertificar. Échale es una empresa que trabaja para generar vivienda para aquellas comunidades a las que les resulta más complicado acceder a una vivienda digna. Y precisamente el caso de Échale es de los más de las empresas de México. Hay un ejemplo relevante, creo que está bien dicho, y perdón si lo he dicho mal, en el estado de Tabasco, precisamente orientando esta construcción a un impacto también en los objetivos de desarrollo sostenible. Otro ejemplo muy concreto sería el de Iluméxico. Iluméxico es otra empresa B mexicana que precisamente lo que hace es llevar electricidad a aquellas comunidades donde no han llegado los servicios de la CFE. Y lo hacen a través de un servicio, en este caso de paneles solares, que las propias familias con un sistema de financiación muy asequible pueden acceder, pueden adquirirlo con el paso del tiempo. Y lo que hace es, en este caso, pues obviamente reducir el uso del gasto de las familias para comprar combustible. E Iluméxico ha trabajado con distintos gobiernos de Estados de México precisamente para poder llevar lo que es la electricidad a estas comunidades. Sería una pequeña síntesis para empezar, Linda. Muchísimas gracias, Javier, por compartirnos estos interesantes casos de éxito. Y bueno, ahora para cerrar esta primera pregunta, concluiremos con la perspectiva desde el Laboratorio Foundry. Adelante, Arturo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Linda? ¿Qué tal a todos? Gracias por invitarme y gracias por estar aquí. Mira, primero te platico rápidamente qué hacemos en el Foundry para dar un pequeño contexto. Nosotros en el Foundry nos centramos primero en economías emergentes. Diseñamos soluciones para mercados emergentes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues del Río Bravo para abajo. De entrada, ya. Vamos del Río Bravo para abajo porque no es lo mismo diseñar
para otros mercados más desarrollados que para el nuestro. Es por eso que AT&T pone el Foundry en México y dice, vamos a hacer algo local. ¿En qué nos centramos nosotros? Usualmente trabajamos tres cosas, lo que son Internet de las cosas, soluciones para Internet de las cosas, soluciones de software y pruebas de tecnología. Estas tres cosas son las anclas que utiliza el Foundry para poder traer la innovación a México. Ahora, ¿cómo relacionamos todo esto con el emprendimiento público y con todos los demás? Bueno, tenemos parte de nuestro portafolio, es una parte que se llama Innovation for Good. Innovation for Good en el Foundry son proyectos que tienen impacto social, que tienen impactos que van más allá de nada más los negocios. El asunto de todo esto es encontrar los modelos de todo tipo para que estos proyectos puedan llegar y salir y ser realmente de impacto. En cuanto a qué hemos estado haciendo con el sector público, con ustedes y con demás gobiernos hasta el momento, es una de las cosas es esta reunión, participar en foros en donde haya opiniones diferentes, diversas, distintas, y que todos digan qué se necesita para mejorar el país. La segunda es el Hackathon 2020. Nosotros estamos trabajando con ustedes en el Hackathon 2020 y le vamos a dar un taller a todos los ganadores de cómo llevar tu idea a la innovación y al mercado, porque eso es muy importante. Tienes una idea, no sabes cómo realmente manejarla, moverla y encontrar cómo la puedes llevar. Eso es lo que hacemos. Otro de los ejemplos que hemos tenido de colaboración con el público, en el espacio público, es el Reto Puebla. Cuando fue el Reto Puebla el año pasado, todos los emprendedores del Reto Puebla visitaron nuestras instalaciones en AT&T, fueron al Foundry y les dimos una plática también de emprendedurismo, de cómo llegar, de cómo lograr hacer las cosas. Entonces, ese acercamiento con la sociedad es lo que se necesita para no dejar a nadie atrás. Primero y antes que nada, nos tenemos que conocer. Y si no abrimos los espacios, no nos podemos conocer. Entonces, eso es lo más importante para mí hasta el momento. Muchísimas gracias, Arturo, y muchísimas gracias a todos por sus respuestas a esta primera pregunta. Ahora quiero abordar un tema que es muy relevante cuando hablamos de cómo acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030, que es el papel de la tecnología. Como sabemos, una de las mayores preocupaciones al hablar de la implementación de las tecnologías innovadoras es esta idea de que pudiera llegar a ser de costos muy elevados. Sin embargo, de acuerdo al reporte de Tecnologías de la Innovación del 2018, se estima en este reporte que en aproximadamente 3 años, los teléfonos inteligentes podrían costar menos de 700 pesos mexicanos. En México, el 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet. En cambio, en la zona rural, la población usuaria se ubica en tan solo 47.7%. Poniendo estos datos sobre la mesa, yo quiero preguntarles, ¿cómo hacer para que la transformación digital y la incorporación de tecnologías innovadoras sea verdaderamente incluyente y no dejemos a nadie atrás? Ahora, si les parece bien, comenzamos a la inversa. Empezamos contigo, Arturo, después con Javier, después Héctor y cerramos contigo, Mónica. Así que adelante, Arturo, tienes el uso de la palabra. Esa es la frase del 2020. Estás en mute y no lo dijimos aquí igual. La inclusión digital es un reto multifactorial y depende de tres variables. La primera, acceso a la infraestructura, cobertura de red. O sea, si no tienes red, ¿cómo puedes tener este beneficio? En esa parte es muy importante el poder extender las redes de telecomunicaciones, que haya las facilidades para que las redes de telecomunicaciones se puedan extender en todo el país. Que los gobiernos nos ayuden a las empresas, a todos los carriers, a que esto se pueda hacer, podamos llegar a todos lados. La segunda parte, te diría yo, y va
de la parte del económico y qué es lo que dijiste. Un handset hoy inteligente con acceso a internet puede llegar a valer hasta 700 pesos y muy buen handset. Entonces, ahí la responsabilidad es crear paquetes accesibles. Estoy hablando desde mi perspectiva como AT&T. Crear paquetes accesibles y que la gente pueda llegar y tenerlos de manera más fácil, ¿no? Nosotros fuimos los primeros en ofrecer hasta 36 pagos mensuales para productos, hacer este tipo de cosas. Durante la pandemia abrimos nuestra red con planes gratuitos cuando empezó todo esto para que se pudiera tener acceso. Entonces, esas son grandes responsabilidades. Y la tercera y última parte que me gustaría comentar es el desarrollo de habilidades digitales. Vamos a necesitar más gente que tenga habilidades digitales. Hay que construir alianzas con universidades, hay que construir más programas de desarrollo de habilidades digitales, pues es lo que necesitamos en este momento y de aquí en adelante. Va a haber cosas que nosotros hoy, esto que está pasando con la pandemia, va a desatar cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos que podríamos tener. Entonces, el no podernos acercar, el no poder tener este contacto, te hace crear más cosas. Por ejemplo, nosotros algo que hicimos es, bueno, no podemos ver a nuestros clientes como antes, citarlos en el Foundry, explicarles cómo funciona. Entonces, ¿qué haces? ¿Sabes qué? Pero tienes que reaccionar rápido. Creamos una visita virtual a nuestro espacio en el cual tú llegas y como si estuvieras ahí, te tratamos, ves todos nuestros desarrollos, todas las áreas, pero lo tienes que hacer muy rápido, tienes que moverlo. Y eso es parte de lo que utilizamos en el Hackathon 2020 con los estudiantes. Entonces, esas son las cosas que tienes que hacer, moverte rápido. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Sin duda, el crear estas habilidades digitales, como mencionas, va a jugar un rol muy importante. Y bueno, ahora pasamos contigo, Javier. ¿Qué perspectiva tienes respecto al papel de la tecnología? Esa es una pregunta linda de las que tienen su profundidad, ¿no? Como en este caso, como responsable de Sistema B, trato de verlo desde, más que como responsable de Sistema B, como persona, como ciudadano en este momento en México. Te puedo dar la perspectiva primero de padre. O sea, yo tengo 3 niños, 2 de ellos están estos días desafiando, como todo el país, ante la situación de, bueno, cómo lo hacemos precisamente para no perder el hilo del desarrollo como personas, que se supone que es lo que nos da la educación, y en este caso, cómo lidiamos, y sobre todo, cómo llevamos desde marzo lidiando con esto. Y, por ejemplo, tenemos un gran desafío. Sabemos que lo presencial todavía no ha sido sustituido con valor por lo que ha sido la educación a través de los mecanismos online, ¿no? Entonces, reconozco que quizá en relación a lo que comenta Arturo, que yo me reconozco en este tema, no tanto como experto, sino tratando de aprender sobre lo que están haciendo las empresas y también sobre mi propia perspectiva personal. A mí me gusta mucho la fotografía. Hoy en día todo el mundo puede hacer fotografías con terminales digitales. Sin embargo, para hacer una muy buena fotografía no es necesario tener un muy buen terminal, sino que es necesario también tener unos ciertos fundamentos sobre cómo es la fotografía y cuáles son aquellos criterios con los cuales una fotografía consideramos que es de buena calidad. Yo creo que con la de la tecnología, y perdónenme el atrevimiento si a lo mejor estoy diciendo una insensatez, pero creo que tenemos también que entender ese punto. O sea, la tecnología en sí no va a ser el fin que nos va a llevar a la resolución o a alcanzar todos los objetivos de la Agenda 2030. Porque sabemos que hay países que sin tener la tecnología que tienen hoy en día, antes de que llegáramos a este boom en el que estamos en el siglo XXI, estaban alcanzando algunos de los objetivos que nosotros como país tenemos en este momento como reto para dentro de 10 años, ¿no? Entonces, creemos que la reflexión tiene que ser un poco más profunda, no quedarnos solamente en la tecnología como si la tecnología nos fuera a llevar a la resolución de estos problemas, sino también trabajar en mecanismos previos que creo que son relevantes a nivel de cómo trabajamos la educación como país o cómo fomentamos, y esto creo que es fundamental, la tecnología es el resultado también del pensamiento innovador, del pensamiento creativo, tanto a nivel individual como personas, como emprendedores, pero también a nivel colectivo, cómo generamos ambientes donde verdaderamente las ideas fluyan o donde seamos capaces de tener la sensibilidad como para identificar cuáles son aquellos problemas más relevantes de la Agenda 2030 y considerar en este caso si la tecnología va a ser un canal clave para resolverlos o tenemos que buscar también otros medios que nos permitan llegar a esa meta, ¿no? 3 ejemplos muy concretos, muy rápidos, porque la verdad es que de lo que mejor puede hacer es de escaparate de lo que están haciendo personas que son líderes en empresas B, en este caso en México.
Permítanme hablarles de Luxelare. Luxelare es una empresa de Sinaloa que está utilizando la tecnología precisamente para llevar mejores resultados a las producciones agrícolas, a las granjas, bueno, a las explotaciones agrícolas del estado de Sinaloa a través del uso de la tecnología, en este caso de drones. Es un uso en el que sabemos que este país, cada vez más, conforme vayamos incorporando este tipo de tecnologías, podemos ayudar a muchísimos miles de personas que viven del campo y que en ocasiones pues no están obteniendo la mejor información o que podrían obtener mejor información, en este caso, para una mejor gestión de sus cosechas y de su trabajo. Es el caso también de Extensio, otra empresa B que precisamente a través del uso de los celulares, pero del uso de SMS o de WhatsApp, hace llegar a muchísimos agricultores información clave relevante sobre plagas, sobre cultivo, sobre el clima, que permite en este caso mejorar lo que son el rendimiento de sus cosechas. Y la última, que está también vinculada en este caso con el tema de la agricultura, pero es en este caso cómo podemos llevar la ciencia, que es clave. O sea, la tecnología es el resultado precisamente del pensamiento científico. La ciencia aplicada a la regeneración de los suelos. Hay una empresa que se llama Tierra de Monte, una empresa de Querétaro, que precisamente utiliza la ciencia para regenerar los suelos que han sido empobrecidos por el uso excesivo de fosfatos o de otros fertilizantes. Tierra de Monte utiliza la ciencia para regenerar estos suelos y para permitir precisamente que los agricultores puedan tener mejores cosechas y nosotros como consumidores mejores alimentos. Entonces, son 3 pequeños ejemplos que no sé si Linda habría abierto o me habría ido por algún tema, pero quizá no es que yo sea un tecnófobo, al contrario, creo que la tecnología es clave, pero también no la convirtamos en un fin, sino sobre todo un medio para poder lograr los objetivos de la Agenda 2030. Y si con esto creo polémica y hablamos aquí y generamos debate, genial. Muchísimas gracias, Javier, por compartirnos tus impresiones. Ahora pasamos con Héctor. ¿Cómo lo están haciendo, Héctor? Desde Centro Cemex Tech, ¿cómo se aseguran de que la incorporación de la tecnología sea un proceso incluyente? Híjole, por más que Javier comente que va a generar debate, yo creo que al contrario, ¿no? Yo veo mucho consenso entre lo que comenta Arturo y Javier, porque efectivamente no es nada más el tema de la tecnología o la accesibilidad o la infraestructura, sino por supuesto es muy importante los contenidos que se generen para esa tecnología, esa infraestructura, ¿no? Las habilidades que con eso queramos generar o el fin con el que queramos llegar a través de esa tecnología. Yo voy a basarme los ejemplos en 2 temas, ¿no? Uno es la parte de educación, que ahorita está, pues, saben, muy vigente como la discusión, y otra propiamente todo lo que es el fomento al emprendimiento. En la parte de educación, nosotros trabajamos y piloteamos diversos programas en el polígono aquí mismo en Nuevo León, más cercano a la planta de Cemex aquí en Monterrey, que está en la zona conurbada, ¿no? Entonces, estas primarias y planteles públicos están realmente en una zona muy céntrica, ¿no? Estos planteles apenas hace 4 años, cuando empezamos a trabajar con ellos, eran planteles que no tenían ya no digo una sala de cómputo, sino una computadora, ¿no? Dentro de estos planteles. Entonces, pues por supuesto era importante el proveer la infraestructura, pero cómo lo acompañamos también con programas de robótica, de habilidades STEM que complementaran y despertaran el interés, por supuesto, en este público, ¿no? Pero el otro camino hubiera sido ahorita donde se necesita todo el acceso a estas tecnologías, el llegar simplemente con un programa de este tipo y no verificar también que hay ahorita grandes grupos de población que todavía no tienen el acceso a esta tecnología. Estamos hablando de apenas un periodo de hace 3 años en una zona céntrica de Monterrey, no estamos hablando de una comunidad súper alejada, ¿no? Entonces creo que hay todavía un reto muy importante en la parte de acceso a infraestructura, de redes, de los mismos aparatos, como bien comentaba Arturo, pero si no estamos en procesos permanentes, en comunicación directa con las comunidades, con las escuelas, difícilmente nos vamos a dar cuenta de todas estas limitantes, de cómo le están pasando y de cómo también podemos solucionar, ¿no? Un ejemplo que ahorita hemos tenido exitoso es en colaboración, por ejemplo, con Lab4U, que ¿sabes? Es una empresa social que trae un modelo para poder que los alumnos accedan a la ciencia a través de precisamente los smartphones, y lanzamos precisamente en esta contingencia una beca a nivel nacional. También participó la Embajada de Estados Unidos
para que estudiantes y maestros de secundarias y preparatorias públicas pudieran acceder a sus laboratorios de física, ¿no? Y de verdad, los videos, historias, fotografías, testimonios son increíbles, ¿no? O sea, porque sabemos que es súper complicado, súper caro tener un laboratorio que cumpla con todo. Entonces, aquí hablo por el lado de la educación, en donde todavía hay limitantes y a una universalidad muy grande en la infraestructura y en acceso a redes. Pero en la parte de emprendimiento, lo comento es un contraste. Por ejemplo, aquí creo que este tipo de públicos, donde normalmente nos enfocamos a acelerar, por ejemplo, empresas sociales o proyectos sociales, aún así hay todavía una concentración en muchas ciudades donde están la mayor parte de las aceleradoras, las grandes universidades, y ahí, por ejemplo, el tema de las tecnologías de información también puede permitir fomentar y dar un mayor acceso a estos recursos formativos y de fomento al emprendimiento, ¿no? Donde aún que ya hay tecnología, donde ya hay acceso a redes en cierto sector de la población, no hemos explotado al 100 para este tipo de recursos. Ahorita, este año, todo nuestro proyecto de formación, nuestro bootcamp para los ganadores del premio, va a ser virtual, poniendo interactuar emprendedores de todas partes del mundo. O, por ejemplo, con una empresa B que es Unbox de acá de Nuevo León, nuestro proyecto de fomento al emprendimiento social lo vamos a ampliar este año, que es Siculi, a nivel nacional para llegar a ciudades donde normalmente hay poca oferta de programas de aceleración y de consolidación de empresas sociales, ¿no? Entonces, creo que son los ejemplos que pudiera yo hablar del aprovechamiento de las tecnologías. Muchísimas gracias, Héctor. Qué interesante lo que nos mencionas respecto a la ampliación de estos proyectos y principalmente el enfoque que le estamos dando hoy en día ante los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Y bueno, ahora para este bloque cerramos contigo, Mónica. Te escuchamos. Gracias, Linda. No, yo en verdad estoy bastante de acuerdo con la línea de la conversación y particularmente con lo que mencionó Javier. Y creo que solo para concluir un poco, me gustaría resaltar tres cosas, ¿no? Uno es, desde el trabajo que hacemos en ANDE estamos convencidos que son estas, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas, digamos, y emprendedoras en general, quienes realmente van a tener la capacidad de hacer cambios radicales por la flexibilidad que hay, por la capacidad de innovar, porque mayormente se están enfocando justo en temas de impacto social, ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, resaltando eso, creo que una conclusión a la que llego es hay que cada vez más entender cuál es el papel que están jugando estos emprendedores en acelerar la adopción tecnológica, y concuerdo en que hay diversas temáticas que van desde infraestructura hasta el contenido, pasando por los medios que se utilizan, pero me parece que los emprendedores cada vez están jugando un papel mucho más relevante. Entonces, creo que es importante entenderlo y visibilizarlo, y en ese sentido haría un segundo llamado a que tanto incubadoras, aceleradoras, universidades, fondos de inversión puedan apoyar cada vez más a este tipo de emprendimientos. Javier nos compartió algunos ejemplos espectaculares. Yo creo que tenía particularmente uno en mente, de muchos, pero igual compartirles el trabajo que hace, por ejemplo, la Fundación Capital en temas de inclusión y educación financiera, y que con todo este tema de la pandemia pues se dieron cuenta de, bueno, ¿cómo hago para llegar a mis beneficiarios que antes podía visitar en persona, ¿no? Entonces, es una herramienta tan sencilla y existente como utilizar un chatbot, pero que les ha dado resultados increíbles y en donde están viendo que realmente pueden tener una incidencia en los comportamientos financieros de las personas, ¿no? Entonces, me parece relevante buscar ejemplos como esos que nos permitan entender cuál es el fin de poder utilizar una tecnología y tomarlo como un medio, y entender qué problemáticas queremos resolver, y utilizar la tecnología como un aliado, ¿no? Y finalmente diría también, desde la perspectiva de ANDE, lo que nos hemos dado cuenta es que hay mucha necesidad
de fortalecer la experiencia en términos tecnológicos dentro de las organizaciones intermediarias, o sea, que una aceleradora pueda contar con todas las capacidades para realmente llevar un proceso de aceleración con empresas de base tecnológica o que requieran incluir tecnología en sus procesos, y eso no está tan desarrollado, ¿no? Entonces, creo que no olvidar que existe también un nivel de intermediarios que deberíamos de estar fortaleciendo constantemente para que podamos catalizar las oportunidades que existen a través de los emprendedores. Muchas gracias, Mónica. Planteas algo muy importante que es el tema de visibilizar los emprendimientos, como bien lo mencionas. Y bueno, con esto concluimos el segundo bloque y entramos al último. Hay un estudio del Foro Económico Mundial que afirma que las tecnologías habilitadoras de la cuarta revolución industrial podrían tener un impacto significativo en 10 de los objetivos de desarrollo sostenible y que el 70% de las metas podrían ser habilitadas por tecnologías existentes de la industria 4.0. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos lograr la transversalización de la innovación social como herramienta para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030? Ahora empezaríamos contigo, Javier, después con Arturo, si les parece bien, posteriormente Mónica y cerramos contigo, Héctor. Adelante. Gracias, Linda. Híjoles, qué preguntas, aquí entre nosotros, si no es por darle un punto de cordialidad pero traen miga, o sea, cada una de ellas es para una mesa, cada pregunta. Mira, o sea, la innovación, a mí el tema de la creatividad, reconozco que me encanta desde hace 20 años. O sea, yo soy de España, entiendo que se nota rápidamente por mi acento, llevo en México 11 años ya y cuando tenía 22 años tuve la oportunidad de estudiar una maestría en creatividad aplicada en la Facultad de Ciencias de Educación de Santiago de Compostela. No vengo aquí para presumir de currículum, porque fue toda una experiencia, pero sobre todo lo valioso para mí fue el entender la creatividad desde una perspectiva integral. Y había personas del mundo de las artes, de la cultura, del mundo de la empresa, del mundo de la educación, del mundo del desarrollo personal. La verdad, fue una maestría muy innovadora. A mí también me movió muchos esquemas personales, pero sobre todo, una de las cosas que más la conecto con lo que estamos hablando ahora es que cuando vemos una innovación tecnológica, cuando vemos una innovación social, antes de todo eso hay una sensibilidad de la persona hacia lo que son las problemáticas que nos están rodeando. Y tenemos que seguir siendo muy conscientes de que ese tema lo tenemos que seguir trabajando. Trabajar la sensibilidad y trabajar el entendimiento de cómo funciona el proceso creativo. Hoy en día tenemos mucho software, muchas herramientas, muchos apps que nos pueden acompañar para ese tema, pero es clave que en este caso, si queremos transversalizar la innovación social para el cumplimiento de la agenda, antes que nada tenemos que ser muy conscientes y conocer muy bien cuáles son los problemas precisamente que la agenda nos está señalando. Y esto lo vuelvo a conectar otra vez con el mundo de la empresa. Cuando hablamos de empresa B, y la B es de beneficio, que muchas veces la gente dice, oye, ¿la B qué significa? B es de beneficio, pero no solamente el beneficio económico, que era lo habitual, o que todavía sigue siendo muy habitual en las empresas pues, más de mainstream, por decirlo así, ¿no? Hablamos de beneficio social y beneficio ambiental también. Muchas de estas empresas hoy en día se están preguntando cuál es el propósito con el cual pueden generar impacto en la Agenda 2030. Y precisamente la Agenda 2030, a través de sus 17 ODS, nos está diciendo que aquí tienes 17 grandes desafíos en los cuales puedes conectar tu actividad como empresa con lo que es el impacto en ellas. Decía lo de las herramientas. Ojalá logremos en las empresas educar a las personas o que vengan o que de alguna forma sigamos estimulando lo que es este espíritu emprendedor de sensibilidad a los problemas y sobre todo de cómo trabajarlo con otras personas para poder generar impacto en esto. Pero creemos que también es valioso que existan herramientas que sistematizan la experiencia, el expertise de muchas personas que precisamente llevan trabajando en este tema mucho tiempo. Y por esto, y con esto, ya lo alargué muchísimo la introducción, pero quería hablarles de una herramienta muy concreta que ha sido desarrollada por Pacto Mundial de Naciones Unidas y por B-Lab, Sistema B en México, que precisamente ayuda a esto, a que pongamos innovación al servicio de la Agenda 2030. Y esta herramienta que se llama el SDG, de Sustainable Development Goals Action Manager, es una herramienta gratuita online que permite a las empresas precisamente reconocer cómo pueden generar impacto en los ODS, pero en aquellos ODS en los que por la naturaleza de su negocio, por su tamaño, por el lugar incluso en el que se encuentran, pueden generar un mayor impacto. Es habitual que hoy en día oigamos a algunas empresas decir que ellas les preocupan todos los 17 ODS y que generan impacto en todos.
Está bien, yo creo que todos queremos generar impacto en los 17 ODS, pero tenemos que reconocer que el impacto relevante sobre todo será en 3, 4 o 5 de ellos. Utilizar una herramienta como el SDG Action Manager por parte de las empresas les permite precisamente esto, tener una mirada integral, pero sobre todo priorizar desde lo que es su ámbito de negocio en cuáles de los ODS pueden generar un mayor impacto. Y no solamente saberlo, no solamente medirlo, sino también establecer objetivos para la mejora. Y el objetivo para la mejora es un detonante para la innovación. Lo que no se mide no se puede cambiar. Cuando eres consciente de cómo estás haciendo las cosas, aunque todavía tengas muchos desafíos, es una palanca precisamente para generar nuevas ideas y ojalá para la acción que conduce a esta innovación. Ya me alargué mucho, perdón. Estuvo perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Y a todas y todos los que nos escuchen, que les interese conocer más sobre el SDG Action Manager, con todo gusto les podemos hacer llegar más información. Y bueno, ahora cedo la palabra a Arturo de AT&T para que nos comparta sus impresiones. Perfecto. Yo coincido mucho ahí con Javier en que la educación, si te fijas, lo primero que empezó a hablar es de la educación. ¿Cómo vamos a lograr la transversalización? Primero es educando. O sea, ¿y qué tenemos que hacer? Utilizar más la tecnología para temas educativos. Con esto podríamos tener ventajas significativas en aumentar el acceso al aprendizaje, la capacitación como una cuestión de equidad. Cuando estoy hablando de capacitación también estoy hablando de la responsabilidad de las empresas como nosotros, de crear programas de capacitación con tecnología. Y eso créeme que en AT&T lo tenemos bien claro, está en el ADN. Crear mejores tecnologías para aprender y para capacitarte. Tenemos algunos prototipos de realidad aumentada para hacer capacitaciones a distancia. Ese tipo de cosas son las que vamos a explotar. Mejorar la calidad de las estructuras educativas existentes también es base para lograr este objetivo. Equilibrar las desigualdades entre los grupos de edad, que eso también es muy importante. Llevar estas tecnologías a los diferentes grupos de edades. Seguramente a ustedes ahorita en la pandemia no han podido visitar a sus papás, a sus abuelitos, a alguien más, ¿no? Y eso nos está pasando a todos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los que conocemos en tecnología y todo esto? Dotarlos de esa capacidad. En mi caso particular, esto al margen, le llevas un dispositivo con el cual simplemente con hablarle, tecnologías del uso de voz, te puede hablar y ya lo puedes ver. Y así puedo yo ver a mis papás, a mis abuelitos ahora. Pero si no tomamos esa responsabilidad, los que generamos la innovación, si no adquirimos ese compromiso con la sociedad, de que somos nosotros quienes vamos a dejar que esto avance o se detenga, estamos mal. O sea, es responsabilidad y educación. Es una gran responsabilidad saber y tenemos que afrontarla. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Arturo. Sin duda es responsabilidad de todas y todos, como mencionas. Ahora paso la pregunta a Mónica. ¿Cómo crees, Mónica, que podamos lograr la transversalización de la innovación social para poder acelerar la Agenda 2030? Sí, yo estaba pensando mientras escuchaba a los demás ponentes y tal vez decir en primer caso, y vuelvo a mis últimas palabras de la intervención anterior, pero la relevancia de tener más casos documentados, ¿no? Eso hemos visto con los años que realmente ayuda, el hecho de que la gente pueda ver, leer, como sentir cuáles han sido algunos de los impactos, digamos, o de los resultados que ha tenido la innovación social. Y me parece que en nuestro país hay muchos ejemplos de ello, ¿no? A nivel emprendimiento, pero también en grandes empresas y también dentro del gobierno. Entonces, siento que deberíamos de trabajar como ecosistema en poder tener muchos más casos documentados y difundir eso. Eso sería un primer punto. Y tal vez resaltaría como dentro de lo que comprendo yo, al menos como innovación social, un tema de colaboración y de colaboración intersectorial.
lo que mencionaba también antes, cómo podemos generar cada vez más espacios de reflexión y de diálogo en donde podamos construir cosas entre actores diversos, ¿no? Que poder tener perspectivas de la sociedad, ¿no? De la misma sociedad, bueno, como beneficiarios, digamos, pasado por tener perspectivas de organizaciones de la sociedad civil, de empresas privadas, de gobiernos, etcétera. Y me parece que esto es cada vez más relevante. También te diría, lo noto y lo noto desde hace mucho tiempo. A veces la gente nos pregunta, pero ¿no les da miedo que la gente se robe las ideas cuando hagan estos foros? Y digo, ¿qué? Ojalá, ¿no? O sea, como eso sería lo mejor que pudiera pasar, que la gente quiera duplicar ideas que están funcionando y que están teniendo impactos. Entonces, eso me iría con eso, tal vez esa reflexión, el poder generar cada vez más espacios de colaboración y en donde también generemos confianza, ¿no? Que para nosotros ha sido muy relevante y entender que desde la confianza es como pueden surgir las colaboraciones. Gracias por tu aportación, Mónica. Para nosotros sigue siendo todavía un reto el fortalecer y dotar de las herramientas necesarias a este sector del emprendimiento. Y bueno, para cerrar este bloque, concluimos contigo, Héctor. Adelante. Gracias. Pues sí, coincido totalmente. Yo recuerdo que como economista, en la ciencia económica, uno de los supuestos más complejos es el que la información es perfecta, ¿no? Porque sabemos que no lo es. O sea, y que hay mucha información que no tenemos en cuenta, que no conocemos, y creo que es básico en el ecosistema de innovación social. De entrada, conocernos, saber qué está haciendo cada quien, porque con quién podemos colaborar, a quién nos podemos sumar, qué ya están haciendo, ¿no? Yo recuerdo una experiencia como trabajando en gobierno, después de una convocatoria para anunciarlo, citamos a todos los que estaban trabajando sobre esa temática, ¿no? Y fue sorprendente lo que ellos mismos se dieron cuenta, ¿no? O sea, tenían a otra organización trabajando en la colonia de al lado, ¿no? O el 80% trabajando en cierto nivel de esa problemática y muy pocos como un nivel más profundo. Entonces fue para ellos muy revelador y eso permitió como establecer otro nivel de colaboración. Entonces creo que coinciden que las mismas tecnologías que ahorita tenemos acceso pueden facilitar el mayor conocimiento de los diferentes actores que estamos incidiendo y trabajando por alguno de los ODS, ¿no? Y eso potenciar el alcance que tengamos. Eso es como en el conocimiento general y la información de trabajo. Pero creo que también hay otro, y herramientas como todos los mapeos y reportes que por ahí hace ANDE y Aspen Institute, o la herramienta que ahorita nos comentaba Javier de Sistema B y Pacto Mundial, son fabulosos para eso. Pero también hay otro nivel y tiene que ver con el compromiso para ponernos a colaborar y a trabajar. Y es precisamente el conocimiento empírico, ¿no? Lo que vas ya también obteniendo en la práctica y sobre todo en un contexto multisectorial. Y aquí yo creo que una característica fundamental es eliminar cualquier tipo de prejuicio para comenzar a colaborar y a trabajar, ¿no? Para nosotros siempre ha sido fundamental el sentarnos en mesas multidisciplinarias, pero también multisectoriales. Entonces, porque va a tomar, sin duda, mucho tiempo de inversión, primero para conocernos, para conocer la perspectiva de cada uno de los sectores, pero sin duda la inversión va a rendir frutos en el mediano y en el largo plazo para lograr proyectos de mayor impacto, ¿no? Y no quedarnos solamente como en el tema en el que soy experto y en el que me siento cómodo, sino realmente en donde puedo tener una incidencia. Y para eso ocupo saber cuál es la perspectiva y la experiencia que tiene el sector público, cómo lo pretende abordar, la perspectiva y la expertise que tiene y cómo piensa, cómo opera una empresa, y por supuesto la profundidad y el conocimiento de causa y la comunidad que a lo mejor tendría una organización no gubernamental. Por citar un ejemplo, para eso la perspectiva varía, ¿no? Pero yo creo que a eso le tenemos que apostar e invertir tiempo, recursos y mucho talento, ¿no? Y en esa medida es que podemos realmente lograr cambios sistémicos. Por ejemplos, a nosotros ahorita colaboramos, somos parte del Consejo Nuevo León, el Consejo Estratégico para la Planeación del Estado de Nuevo León. Ahí se han piloteado y generado iniciativas como Hambre Cero, donde también participa el Centro en temas de evaluación y diagnóstico, como Puerta Violeta en temas de prevenir la violencia contra las mujeres, temas como
muchas iniciativas o pilotos en temas de educación. Participamos en la iniciativa Campana Altamira con gobierno del estado, con municipio de Monterrey. Como ya lo comentaba, en temas de autoconstrucción, estamos ahí en la mesa con SEDATU para esta estrategia emergente de vivienda y con muchos gobiernos estatales y locales para programas de producción y autoproducción de vivienda, ¿no? Entonces, realmente yo creo que ese también conocimiento empírico pues solamente lo da como el constante trabajo multisectorial y multidisciplinario. Muchas gracias, Héctor. Haces una reflexión muy importante sobre la relevancia del trabajo multisectorial. Gracias a todas y todas, por sus aportaciones. Y ahora, para concluir, le cedo la palabra a la maestra Gema Santana, directora de la Agenda 2030. Adelante, Gema. Bueno, gracias, Linda. Me quedo muy contenta de escuchar todas las propuestas. Sin duda, todas las organizaciones que ustedes representan están haciendo muchas acciones específicas para avanzar en los objetivos de la Agenda 2030. Y yo me voy a permitir hacerles 2 preguntas un poco reveladoras. Que sí les pido que sean súper, como siempre, súper francos, de manera personal y una de manera institucional. Tú, Mónica, Héctor, Arturo y Javier trabajan en gobierno. Imaginémonos, ¿no? Que ustedes trabajan en gobierno y que trabajan en gobierno, en este gobierno, en pasados gobiernos, en futuros gobiernos, es decir, son funcionarios públicos, ¿no? ¿Y de qué manera ustedes lograrían cambiar a veces ese mindset urgente, este pensamiento de cooperación, este pensamiento de estructuras más innovadoras? ¿Cómo lo harían? Platíquenos si a lo mejor ya han tenido alguna experiencia, porque es muy fácil trabajar con quienes pensamos precisamente en avanzar en esta hoja de ruta, que la conocemos, que existe la innovación, que existe el emprendimiento social, emprendimiento público. Todos estos modelos de pensamiento crítico, pensamiento sistémico, los conocemos. Pero hay muchas personas al interior de gobiernos de los 3 niveles que no están familiarizados con estos conceptos. ¿Cómo poder transmitir de manera muy fácil para el ciudadano de a pie toda esta información y cómo lograr esos consensos? Es quizás una pregunta compleja, quizás es una pregunta difícil, pero justo estamos en una época en la que necesitamos reducir las brechas de la comunicación. Necesitamos impulsar una comunicación más asertiva que pueda lograr puentes entre diferentes sectores, no solo sectores, sino entre la población. ¿Cómo impulsar una narrativa que nos una, que pueda construir estas alianzas de manera mucho más fácil porque tenemos poco tiempo? Ya estamos empezando septiembre, es el mes de la Agenda 2030 y nos quedan pues prácticamente en unas semanas 9 años para poder decir qué hizo México con estos objetivos. Y ustedes saben, esta hoja de ruta no es la única responsabilidad de gobierno, sino prácticamente todos necesitamos trabajar en conjunto, pero va a ser más fácil precisamente con las alianzas. ¿Cómo construir esas alianzas con algunas personas e instituciones que quizás todavía siguen muy arraigadas a los procesos de antes? Nosotros estamos hablando hoy de procesos diferentes que el mundo también nos está exigiendo potenciar. Entonces, les abro esta reflexión, esta pregunta, que me puedan responder de manera personal y también si hay algún ejemplo de forma institucional, encantados de escucharlos, ¿no? Adelante. Quien quiera empezar, ahora sí que abrimos el micrófono. Gracias. Me atrevo a empezar. Dale, Moni. Dale. ¿Sí? Gracias, Javi. Estaba pensando, sobre todo, abordo tu primera pregunta, ¿qué harías si yo fuera una funcionaria? y te diría, esto lo comparto totalmente a nivel personal. Yo he trabajado prácticamente toda mi vida en instituciones pequeñas, que en ese sentido todas han funcionado como emprendimientos, ¿no? En donde acabas haciendo un poco de todo, las jerarquías no son tan marcadas, hay mucha flexibilidad, etcétera, etcétera. Pero dentro de mi carrera trabajé 6 meses en un banco
Y honestamente eso me hizo darme cuenta como un poco de cómo funcionan otro tipo de organizaciones, ¿no? Y yo les diría, a nivel personal, no me gustó en lo absoluto porque creía que todos los procesos se alentaban. O sea, ejemplos verdaderos como decirles, para poder imprimir tenías que pedirle permiso a alguien, ¿no? Ahora, mi idea, basada en esa experiencia personal, y creo que algo que haría es poder hacer un poco intercambios, hay una palabra específica para esto, pero en donde personas que trabajan en el sector público puedan venir a trabajar a otro tipo de empresas, que conozcan cómo trabaja, por ejemplo, un emprendedor social. Y les diría, y viceversa, porque creo que es importante entender a profundidad cómo son los procesos internos, las tomas de decisiones de las diferentes organizaciones, para que por un lado, desde el sector público, se pueda comprender cómo avanza en general la empresa privada y particularmente los emprendedores, y entonces poder legislar pensando en eso. Y por el otro lado, como emprendedor o de hecho como ciudadano, poder comprender cómo funciona el gobierno y qué tiempos exigir y de qué manera exigir ciertas cosas. Entonces, creo que es algo que yo haría, empezar a generar como esos intercambios en donde la gente pueda realmente ir a trabajar durante cierto periodo de tiempo y poder comprender estos distintos modelos. Rapidísimamente en el tema de las alianzas, me parece importante, lo voy a llamar, deconstruir cuál es la expectativa de una organización, pero también de construir cuál es la expectativa de una persona. Porque cuando intentamos hacer colaboraciones, muchas veces pesa la institucionalidad y pesa el ego de las personas. Y creo que si logramos un poco descifrar ambas cosas, vamos a poder construir de verdad desde un interés puro, en donde entendamos cuál es el beneficio que cada organización necesita tener en una colaboración, y a nivel personal también, ¿no? Porque al final creo que muchas veces centramos las colaboraciones en instituciones, pero somos personas, y si dejamos de ver eso, me parece muy difícil poder realmente lograr acuerdos. Entonces, eso sería un poco mi reflexión, el poder generar más espacios que pretendan colaboraciones, pero realmente de construir y entendernos como seres humanos. Gracias, Mónica, me encantó. Y si quieren, pasamos a las demás, sin necesidad de que tenga que intervenir. Ustedes prenden el micrófono y luego vamos a la última, a las conclusiones que va a comentar Linda. Venga, tomo yo la palabra, a ver si te ayuda esto, Gemma, o les ayuda. O sea, creo que hay un punto clave y me viene, por un lado, la parte de la racionalidad, que espero que me sirva también para darle a la parte divergente, ¿no? Un poco conectarme con las ideas de Mónica. El sector público da la sensación de que se creó precisamente para consolidar procesos y que las cosas fueran como, se fuera construyendo como un suelo común que fuera creciendo y eso nos garantizara servicios básicos a toda la población. Claro, eso genera una serie, da la sensación, y es mi interpretación externa, de que eso genera rutinas que poco a poco, y lo sé por amigos que tengo en España que trabajan en el sector público, que genera rigideces, que poco a poco se va haciendo la cosa como que incluso un poco nos va desertizando como seres humanos esa vivencia, en la que por un lado hay un propósito muy importante, que es servir el servicio público a la sociedad, a todo el país en este caso, pero que por otro lado es bien interesante cómo muchas personas en esa labor incluso se van medio desertizando como seres. ¿Qué hacemos entonces para que eso no suceda y que esa parte de innovación esté viva en la persona? Que seguramente es muy posible que entrar al servicio público para servir a los otros y que poco a poco se fue quedando por el camino a lo mejor eso. Creo que el punto de Mónica me gusta mucho, esa idea de cómo podemos generar espacios donde los prejuicios se caigan y donde sobre todo veamos que somos personas que estamos unidas por el mismo destino, que al final nuestros hijos están seguramente en las mismas escuelas, juegan en los mismos parques, o nuestros amigos compartimos lugares de recreo. O sea, al final no crear esa división entre tú eres servidor público y tú eres del sector privado, sino vamos a ver cómo podemos construir miradas compartidas a través de iniciativas que permitan que un servidor público escuche a un emprendedor, a cualquiera de los que estamos aquí, a una organización de la sociedad civil, y que sobre todo quizá, y sabemos que esto no ha hecho bien al país en los últimos años, se han generado polaridades muy grandes, ¿no? Y esas polaridades no ayudan, en este caso, más bien generan enfrentamientos. Entonces, buscar qué es lo que nos une. Nos une un propósito,
con la Agenda 2030 más. O sea, sabemos que al final estamos poniendo nuestra energía en esto y sabemos que, y esta frase creo que la conoces, Gemma, que alguna vez lo hemos utilizado, o la utilizamos mucho en Sistema B, es más importante estar juntos que estar de acuerdo. Joder, no tenemos que estar de acuerdo, pero si podemos, si entendemos que estar juntos es necesario para sacar adelante esta agenda, será muy relevante. Y el respeto, obviamente, el respeto que yo le debo a un servidor público es el respeto que también el servidor público seguramente debe a organizaciones de la sociedad civil, al sector empresarial, al mundo de la academia. Entonces, ¿cómo generamos estos espacios de encuentro? Donde construyamos con metodologías interesantes una empatía más profunda y donde nos permitamos incluso con esta provocación que comentaba Mónica de experimentar, bueno, un día en la vida de un servidor público, ¿qué pasaría? Y al revés, un día en la vida de un emprendedor, un día en la vida de, o sea, buscar estas experiencias de ponernos en los zapatos del otro, no solamente desde la empatía mental, sino desde la vivencia. Y ya con esto. No he sido muy original, ¿eh? He construido sobre lo de Mónica. Sobre todo me gustó lo de un día en la vida de un funcionario, luego intercambiamos un ratito, ¿no? ¿Cuándo quieres, Gemma, que vayamos por ahí? La próxima semana, nos ponemos de acuerdo. Venga. Muy bueno lo que comentas, Javier. No sé si cuando empezaste tu comentario viste que yo dije, no puede ser. Es que no es posible. O sea, ¿por qué no estamos disintiendo en este foro? Porque todos estamos dedicados a la innovación. A tu pregunta, Gemma, ¿qué haría yo si yo fuera funcionario? Lo primero que me encargaría realmente es a lo que dijo Javier, a mejorar el piso parejo. Que todos tengan un piso parejo y que todos puedan tener acceso a la infraestructura. Si no tienen acceso a la infraestructura, si no tenemos eso, ahí ya se genera una desigualdad muy grande. Lo siguiente que haría en base a qué haría Estado y gobierno, el juego se llama colaboración. Esto es lo que yo he aprendido en este tiempo de que he estado en la innovación. El juego se llama colaboración. Si no entiendes que tienes que colaborar con los demás para lograr un objetivo, no importa si piensa diferente que tú, si no entiendes que tienes que colaborar con ellos para llegar a un objetivo, estás fuera porque tú solo no lo vas a lograr. Eso es algo que hacemos nosotros completamente. O sea, llegan nuestros clientes, llegan nuestros emprendedores, los juntamos, trabajamos en modelos de colaboración entre todos para que se pueda dar una solución. Si no hay colaboración, no se puede. Eso es colaboración empresa-estado, es fundamental. Y el último dices, no somos originales, caray. Te lo puedo poner aquí, lo acabo de escribir cuando no puede ser. O sea, generar los espacios de innovación, Si no generamos espacios de innovación, tanto empresas como Estado, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, tenemos que afrontar esa responsabilidad. Esa es la última palabra que quiero pasarles aquí. Responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Gracias. Tenemos una responsabilidad y hay que disfrutarla también, ¿no? Porque si no se disfruta, no se logra regar como la plantita, ¿no? Mira, eso es lo que ayuda a continuar con los procesos de innovación. Siempre. Cuando llegan conmigo todos a visitar el espacio, algún día nos ponemos de acuerdo para que lo visiten y más gente pueda visitar el espacio, los llevamos a nuestro espacio virtual, obviamente. Es lo primero que yo les digo, este es el lugar más divertido. Pero también el más doloroso, porque innovar duele. Innovar duele, eso no hemos hablado. Innovar duele porque fallas, pero hay que fallar rápido. Fallas rápido y lo vuelves a hacer. O vuelves a hacer otra cosa. Eso es muy importante. Pero sí, siempre, divirtiéndonos, aunque fallemos. Gracias, Arturo. Y perdón que tome la palabra sin permiso, discúlpame, Héctor. El punto que acaba de comentar Arturo es clave y hay bastantes recursos en Internet bien interesantes. Es muy complicado a alguien que llega a su oficina todos los días decirle lo que dices tú, ¿no? Que la responsabilidad con gusto. Pero ¿cómo podemos hacer que el juego esté presente? Y esto no es una infantilidad. O sea, esto no es, ya vienen los del niño interior. No va por ahí. Aunque también. El tema es clave. O sea, el juego es un mecanismo clave para disfrutar
y también para abrir la mente. Entonces, no digo, Gemma, que vayamos a hacer un taller con todas las secretarías por ahí, que nos pongamos todos a jugar y salgamos, pero busquemos ese punto de alguna forma medio provocadora y medio sutil, porque también hay que entender mucho con el interlocutor que tienes enfrente. Hay gente que ya trae una rigidez enorme de muchos años y que, por lo tanto, si le haces cosquillas, a lo mejor te pega un puñetazo. Pero es buscarle ese punto de decir, bueno, ¿por dónde vamos entrándole, ¿no? A través de qué elementos, de qué mecanismos podemos hacer que se disfrute, que se reconecte otra vez con esa idea. Y el juego es un mecanismo para la innovación. Perdón, Héctor, que te robe palabra, disculpen. No, me encanta esta interacción. Para que ahorita ya comente Héctor, nada más quiero hacer énfasis en algo. Uno de nuestros lemas en el equipo es pasión, empatía, porque no todos piensan como tú y ese es cuando tú tienes que aceptar trabajar con las diferencias y con las ideologías y decir, bueno, pues desde tu visión, ¿cómo puedo trabajar contigo? ¿No? ¿Cómo podemos ser empáticos? ¿No? Y paciencia. Porque ser pacientes también nos va a permitir que a veces las mismas evidencias, los mismos resultados puedan demostrar que uno lo que busca es precisamente lograr la cooperación y proyectos que impulsen la sostenibilidad. Entonces hay que ser pacientes, pero hay que también disfrutar el proceso para que pues quienes te vean se inspiren y digan, no, es que si no lo hacemos con gusto, no lo hacemos en colaboración, pues no vamos a salir adelante. Y esos son temas, aunque se escuche como cliché, muy básicos que a veces no están en la cultura organizacional de las empresas, del sector público, de las organizaciones sociales. Y es muy, muy importante. Adelante, Héctor. No, muy valioso todo lo que comentan. Yo no sé si sea bueno o malo, digo, a mí ya tuve la experiencia de pasar por el sector público, Perfecto. cerca de dos años como funcionario público a nivel estatal, y espero no sesgue, pero pues sí voy a hablar un poquito como bajo de esa experiencia, ¿no? Y creo que un primer punto es que a veces hay que conocer también, como ciudadanos, creo que hay que conocer al sector público. A lo mejor no todos vamos a tener no todos van a tener la oportunidad de trabajar en el sector público, pero sí es súper importante si queremos lograr mover la aguja e incidir en la Agenda 2030, que colaboremos con el sector público. Y para eso creo que sí tenemos que llegar a un nivel mayor de conocimiento del sector. A mí algo de lo que me llamó la atención cuando yo recién entré en ese rol es la carga burocrática ya por default que trae el funcionario público, la labor ya no para inclusive incidir yo trabajo en un área de desarrollo social, ya no para los programas realmente sociales o incidir en campo, ¿no? Sino la parte regulatoria, de transparencia, de evaluación, que ya deja un margen de acción a veces muy pequeño, ¿no? Y ni se diga como temas presupuestales. Entonces, yo creo que en ese sentido, un tema muy pertinente de lo que normalmente manejamos en innovación es el tema de que, particularmente el sector público, la innovación vaya enfocada a generar soluciones. Y a veces eso va de una problemática ya establecida. E inclusive hablo no nada más hacia afuera, sino inclusive en procesos internos, ¿no? Algo que en lo personal me funcionó es poder generar como nuevas ideas a temas que completamente atorados, que no avanzaban e inclusive a nivel interno, que a lo mejor no necesitas ya generar el programa, ¿no? Sino como diagnóstico donde no hay a lo mejor presupuesto, pero a lo mejor se puede realizar un ejercicio con más, con una perspectiva diferente, cualitativa y cuantitativa, o suplir con información estadística ya existente. Entonces, eso yo creo que es un primer paso, pensar, porque el sector público algo bueno que tiene, pues son precisamente los planes de desarrollo, ya sea estatal o nacional, partes de una base que ya es un diagnóstico y que ya está validado y que es democrático, a final de cuentas. Entonces, el no perder la lupa de ese enfoque y sobre eso buscar que abrirle al funcionario el que pueda generar soluciones inclusive para sus propias necesidades, para sus propios procesos. Y luego viene la parte pública, o sea, la parte ya de incidencia en campo, en las comunidades, que eso yo creo que ahí es mucho hacerlo de la mano con otros sectores, ¿no? Abrirse mucho más al trabajo con sociedad civil, con las empresas, con las universidades y partir de proyectos piloto. O sea, que sabemos que no siempre va a estar los grandes presupuestos. A veces nos imaginamos el gobierno grandísimo y a veces el gobierno es más pequeño en ciertos temas que una organización, ¿no? Entonces,
Creo que el poder partir de pilotos cambia, como ustedes bien comentaron, el chip. Híjole, esta pequeña solución me ayudó en mi trabajo, en mi proceso, entonces ya me abro a otro tipo de cambios. O este piloto funcionó en esta comunidad y así convenzo a a tener una mayor incidencia o que el proyecto se amplíe en perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo que esos son dos caminos que veo tanto a la parte del proceso interno como a la parte ya de una incidencia pública, ¿no? Y eso se da mucho abriendo a la colaboración para que también sean los consejos ciudadanos, los socios implementadores, los comités participativos, los que también decidan y colaboren en esa agenda, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con participación ciudadana y es una responsabilidad de todos, ¿no? Héctor, muchas gracias. Estamos justo aquí en la oficina y liderado también por Linda algunos proyectos piloto. Te creemos totalmente que esto es lo que nos va a dar un panorama muy claro y va a evidenciar también de la importancia de la implementación de proyectos integrales como que nos brinda la Agenda 2030 para comprobar que sí es posible llevar los ODS a lo local y más allá de indicadores, pues estos tengan nombre y apellido, ¿no? Para cambiar la vida de las personas. Entonces, la verdad, muchísimas gracias. Quiero escuchar a Linda de sus agradecimientos y conclusiones. Y bueno, pues que esta sea el inicio de una conversación y que continuamos viendo cómo trabajamos juntos. Muchísimas gracias, Gema. Muchas gracias a todas y todos por sus aportaciones. Con esto concluimos nuestro 8º conversatorio de alto nivel de la Agenda 2030. Gracias, Mónica, Héctor, Javier y Arturo por su tiempo y a todas las personas que se conectaron. Que tengan excelente día a todos. Gracias a todos. Suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Gusto. Bye. Gracias. Con todo. Con todo. Igualmente, bye.